Yo quisiera agradecer, si me permitís en este momento, la convocatoria. Para mí es un placer trabajar en territorio médico y bueno, agradezco profundamente que me hayan convocado. Solo eso. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Mi elección en el tema fue duelo en neonatología, por lo difícil que es comunicar y acompañar durante estos momentos tan difíciles. Cómo comunicar malas noticias y el impacto que tiene en el proceso de duelo. En la NEO, en una unidad de terapia neonatal, es muy frecuente tener que comunicar malas noticias desde el ingreso del recién nacido a la NEO. Para un padre es una mala noticia, ya sea por un diagnóstico prenatal en el que es esperado, u otras veces es inesperado y el bebé tiene alguna dificultad en el parto y tiene que ingresar a la unidad. Y esto para los padres ya es una mala noticia, ¿sí? El dejar a su bebé en manos de los profesionales que son desconocidos, están en un lugar lleno de ruidos, donde hay muchos aparatos, hay muchos cables conectados a este recién nacido. Va a generar un gran impacto en la familia y la vida de esta familia va a girar alrededor de la evolución de ese bebé. Entonces vamos a ir viendo que los momentos que va a ir pasando esa familia durante la internación del recién nacido, y es acá nuestra importancia de poder lograr esa confianza con la familia, lograr un vínculo, mantener una comunicación fluida y lograr acompañar y apoyar durante todo este proceso. Si bien me voy a abarcar más a lo que es una mala noticia y al duelo de la muerte de un recién nacido, la idea también de este Ateneo es tratar de organizarnos y establecer cuál va a ser la entrevista, cómo darla, en dónde establecerla, como para tener una guía práctica, como un protocolo a seguir frente a estas situaciones. No solo para dar una mala noticia, sino también dar los informes diarios de estos en la terapia, ¿sí? Es importante que la unidad sea una maternidad segura y centrada en la familia, que los padres no sean visitas, que se permita el ingreso de los padres sin restricciones, que permitamos a los padres tener ese contacto con sus hijos, piel con piel, que participen del cuidado del recién nacido. Enfermería en esto está muy implicado. Ir dándole toda esta información de a poco, dándole tiempo también a los padres y ir acompañando, ¿sí? Y es en ese momento donde nosotros, con esta comunicación fluida, con el apoyo, con el vínculo que generamos, en lograr establecer una confianza en ellos y evitar en estos casos falta de comunicación o que perciban que estamos haciendo mal las cosas o donde haya reclamaciones que aún hacen más difícil nuestro accionar también, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es un aprendizaje en el profesional. Cuando hablo de profesional de salud no hablo solo del neonatólogo, sino de enfermería, de las personas que estén al cuidado de este recién nacido en general. Es un momento en el que requiere cierto tiempo de reflexión, de aprendizaje y de cierta maduración personal para poder dar estas noticias y poder contener y poder no impactar tanto en el proceso de duelo de estas familias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia es un acontecimiento negativo que va a sufrir, que se va a presentar a esta familia, que generalmente no lo van a lograr comprender, que si bien puede ser algo esperado, porque ya tiene este diagnóstico prenatal, porque estamos hablando de un prematuro extremo donde la viabilidad y las complicaciones que puede tener este bebé son más esperables, o alguna malformación grave, otras veces puede ser una noticia inesperada,
por una complicación en el parto, o un bebé que estaba estable internado y tiene una infección grave o una cirugía, y es más difícil de poder aceptarla, ¿no? Y también en el médico, como una primera instancia, ir a dar un informe así. Entonces, para prepararnos para la entrevista, es importante siempre recopilar todos los datos, estar seguro de los que se va a hablar, buscar la historia clínica, ver el nombre del bebé, estar seguro de los nombres de los padres, ver qué estudios se le realizaron. Es importante tener como un consenso con todo el equipo neonatal y también, si es necesario, con los especialistas y en algunos casos puntuales también involucrar al Comité de Bioética en esta tarea, ¿sí? Tenemos que prepararnos mentalmente en qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, y en forma sencilla, clara, eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, acá voy a agregar los pasos, va a también depender del entorno físico en el que nos vamos a establecer esta entrevista, ¿sí? Donde vamos a dar este informe. Vamos a tratar de seguir estos 5 pasos puntuales, que no lo dije, que esos pasos son utilizados en oncología, pero que se utilizan también en otras ramas de la medicina y que está bueno para organizarnos y para seguir estos pasos para una adecuada información a los padres. A veces es importante saber qué saben los padres hasta el momento, o hasta dónde quieren saber, cómo vamos a comunicar esa información, cómo pueden llegar a responder estos padres y cómo es esperable que respondan y qué plan terapéutico nosotros vamos a seguir. Voy a ir hablando puntualmente de cada uno de estos. Bueno, la preparación de la entrevista, que era un poco lo que estaba diciendo, también preparar el entorno físico, es importante no dar el informe, así sea un informe diario, como tal vez hacemos en un aneo, debería ser más personal, individualizado, fuera de todo el ruido y de la tarea diaria, debería ser un lugar tranquilo, que esté disponible para estos informes. Idealmente siempre vamos a esperar que sea el mismo médico el que dé el informe diario, y más si tenemos que dar una noticia no esperable. Tratar de que este lugar sea un lugar que tenga silencio, que no haya interrupciones, que esté identificado muchas veces. Ahora vamos a hablar de un símbolo de la mariposa azul que puse en la primera filmina, que ahora voy a explicar para qué podemos utilizarlos. Bueno, es importante establecer también lo que vamos a decir, pero también lo que no vamos a decir, lo no verbal, es muy importante, ¿sí? Cuando ingresamos a la entrevista, los gestos, las posturas, dónde nos organizamos en el lugar físico que vamos a dar la información. Siempre lo ideal es sentarnos, estar a la misma altura de los padres, tomemos posturas adecuadas, los gestos que hacemos, ¿sí? Para hacer ameno también esta entrevista. Siempre es importante también averiguar qué saben los padres y hasta dónde quieren saber. Muchas veces, lo más importante en una comunicación es saber escuchar. Podemos empezar preguntando hasta dónde saben del problema de su hijo, hasta dónde le contaron. Muchas veces hay padres que no quieren saber toda la información desde un inicio, sino que tienen que ir de a poco y lo van a ir procesando cada persona en su momento. Y otras veces quieren que la incertidumbre no es bien tolerada, entonces quieren que demos más detalles. Entonces está bien nosotros preguntar eso, qué quieren, si quieren saber algo más, si quieren más detalle de cómo vamos a seguir con el plan terapéutico. Eso lo va a ir dando el momento según la entrevista, ¿sí? Muchas veces también los padres con lo no verbal también nos dan una pauta de hasta dónde quieren saber y qué no. A veces tienen como una postura rígida, lo más frecuente es que lloren. Son también, no sé, posturas, inquietudes que tienen que también nos están diciendo hasta dónde quieren llegar con esta información, ¿sí?
Después, cómo comunicar la información, lo mismo, ir dando señales, tal vez en una mala noticia, en nuestros gestos, en nuestras caras, tristes, tal vez empezar empleando frases como las escribí ahí, tengo que darles malas noticias, lamentablemente, siento que decirles, siento tener que decirles, son tal vez frases que podemos iniciar en una comunicación cuando tenemos que dar esta mala noticia. Tiene que ser un lenguaje sencillo, sin palabras técnicas. Muchas veces los padres durante la entrevista nos hablan de la enfermedad con algún nombre, no sé, un diagnóstico que ellos creen, una mancha, y es importante también saber escuchar eso y tal vez nosotros utilizarlos a medida que también pasa a medida que va pasando la charla y la información de los padres, y poder utilizarla, entonces reafirmamos que los estamos escuchando. Es muy importante los silencios, silencios para que ellos vayan asimilando. También el silencio habla de una contención por parte de nosotros. Muchas veces no tenemos que decir nada, sino escuchar y acompañar. Y es muy importante cosas que no tenemos que decir, que si bien al final de la charla vamos a volver a repetirlos, ¿qué no decir? Es que no haya nada que hacer, ¿sí? El decir no tenemos nada más que hacer da un sentimiento de abandono hacia ese recién nacido, y siempre hay algo para hacer, como por ejemplo aliviar el dolor o acompañar a la familia, que es muy importante, ¿sí? Bueno, cómo comunicar la muerte de un hijo, lo que estaba diciendo, es lograr esta capacidad de contención, no estar obligado a tener que decir algo, sino que acompañar. La muerte de un hijo es algo que no lo puede comprender nadie, en un proyecto de vida uno no contempla la idea de que un hijo muera antes que un padre, ¿sí? Es algo ilógico, algo injusto. Más allá de que del tiempo, muchas veces es tanto la muerte neonatal como perinatal, muchas veces está como subestimada o disminuido esta sensación de duelo, y no importa el tiempo, o sea, el bebé no nació o si tenía pocos días, es un dolor muy difícil de poder resolverlo, y el duelo es mucho más patológico porque no lo permitimos expresarlo. Bueno, lo mismo, el responder, los padres van a responder con diferentes emociones, violencia, llanto, son reacciones esperables y tenemos que confirmarles a ellos que es lo esperable en esta situación. Hay que acompañar, escuchar, lograr esa empatía. Muchas veces, dando una mala noticia, los padres tienen la esperanza, y sin embargo no significa de que estén negando la situación. Ellos entienden muy bien el pronóstico, la patología que tiene y el desenlace que puede llegar a tener, pero ellos, la esperanza hay que mantenerla, no una esperanza irracional, pero sí siempre hay que acompañar y mantener esta esperanza en los padres, ¿sí? Bueno, el diseñar un plan terapéutico a seguir, transmitirle que siempre hay algo por hacer, que su bebé no va a sentir dolor, que se lo va a cuidar. Hay que establecer los cuidados, hay que preguntarles a ellos también qué sensaciones tienen, qué opiniones tienen sobre el cuidado de esos bebés. Estamos hablando de cuidados paliativos o pacientes con pronósticos desfavorables, conocer deseos y opiniones de la familia, ¿sí? Es importante siempre documentar toda esta información en las historias clínicas y aclarar estos deseos que tienen los padres y los cuidados que se van a establecer, ¿sí? En cuanto al duelo, ¿sí? Siempre que demos una mala noticia, las palabras que usemos, los gestos que usemos van a impactar
en el duelo de esos padres, ¿sí? Por eso es tan importante lograr esta confianza y este vínculo y esta comunicación con los padres en el día a día, ¿sí? O en el momento, si es una situación abrupta y no esperada, ¿sí? Bueno, duelo viene del latín dolum, que significa dolor. Es un proceso adaptativo, cada persona frente a una pérdida, pero cada persona lo va viviendo en su tiempo. Son diferentes pensamientos, sentimientos, conductas que van a modificar. Hay 5 etapas del duelo que son establecidas por Elizabeth Ross, que cada persona la puede ir viviendo en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Por ejemplo, bueno, en la etapa perinatal y neonatal, el duelo de los padres también puede ser diferente y eso también tenemos que tenerlo muy presente, que eso puede generar conflictos entre ellos, sumado a que la madre puérpera hormonalmente está mucho más sensible, el papá muchas veces tiene que ser el sostén de esa familia, ¿sí? Los hermanos también que sostienen, que están viviendo este duelo de los padres y la falta del hermanito. Entonces, son etapas donde hay mucha vulnerabilidad y donde hay que acompañar y estar atentos también. Muchas veces los padres también se culpan por falta de controles, porque entonces, bueno, hay que estar muy atentos y aclarar que la situación ocurrió y que no es culpa de ellos y tratar de acompañar y tratar de mantener ese vínculo familiar y el entorno, ¿sí? Bueno, las etapas del duelo que ya las conocemos, negación, enojo, pacto o negociación, depresión y aceptación. La etapa final de aceptación es una etapa donde casi no vemos sentimientos, donde la persona empieza a su vida cotidiana, a volver a su vida cotidiana y a lograr vivir con el dolor de este duelo, ¿sí? No es que se soluciona esto, sino que logra volver a convivir con este dolor. Bueno, esta misma psiquiatra que estableció estas etapas del duelo fue la que estableció el proyecto Mariposa. Les cuento un poquito. El símbolo de la mariposa significa la transformación de la vida, el alma. Esta psiquiatra estuvo en unos campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial y observó en las paredes de lugares donde tenían de rehenes a niños, niñas y madres que hacían dibujos de la mariposa, como que había otra vida, una transformación de la vida en estos niños que iban a la cámara de gas para hacer, morir, ¿no? Entonces era como un símbolo de una vida más allá de eso. Después hay otras historias, hay unas historias de una leyenda japonesa que también es linda, la cuento rápido, que hay 2 niñas que siempre le preguntaban mucho a su papá sobre todo, sabían muchas respuestas, entonces el padre las manda a un sabio, ¿sí? Y estas dos hermanas querían engañar a este sabio y pudieron capturar una mariposa. Esa mariposa la tenía en una de las manos, una de las hermanas le iba a preguntar al sabio si la mariposa estaba muerta o estaba viva, y las nenas querían hacer lo contrario a lo que el sabio les iba a responder. Si el sabio les decía que la mariposa iba a morir, ellas iban a liberar la mariposa, y si el sabio les decía que la mariposa estaba muerta, la iban a liberar, y si decía que la mariposa estaba viva, la iba a apretar y la iba a matar. Entonces el sabio a esta respuesta le dijo que la mariposa estaba en sus manos. Esto es también otro símbolo de la mariposa azul y es una leyenda dentro de este... y lo importante de esto, y que podríamos también nosotros
tener este símbolo y empezar a utilizarlo, es que se utiliza esta mariposa en estos chicos con cuidados paliativos. Se lo puede utilizar en una historia clínica, en las incubadoras, puede ser utilizado también en el lugar donde nosotros hagamos el duelo con estos padres, estas entrevistas de malas noticias, donde el personal está alertado y evita errores de comunicación, ¿sí? Puede ser utilizado, por ejemplo, cuando hay algún gemelar que fallece intraútero o cuando nace, y también es una manera de nosotros estar más vulnerables y no cometer errores de comunicación, ¿sí? Me parece que es algo fácil de poder empezar a marcar y a conocer todo el servicio. Bueno, esto es una de las tareas más difíciles, las tomas de decisiones y la adecuación del esfuerzo terapéutico. Adecuar el esfuerzo terapéutico, retirar un tratamiento vital o suspenderlo si ya se lo inició, es muy difícil y es una de las tareas más difíciles que tenemos en la NEO, y muchas veces lo único que hacemos es prolongar o hacer tratamientos desproporcionados que van a tener el mismo desenlace, ¿sí? Son decisiones que hay que tomar con el equipo médico neonatal, que a veces tiene que involucrarse también al comité de bioética, son situaciones muy específicas, y que es difícil tomarlo un médico solo, esta decisión, ¿sí? Bueno, sería dentro de los principios, que ahí los puse, principios bioéticos, es el de no maleficencia, siempre teniendo el de beneficencia. Autonomía va a ser por parte de los padres, siempre vamos a dar a los padres también parte de esta decisión, pero no una decisión final, porque no podemos hacerlos responsables de algo tan difícil, pero sí tienen que participar de todo este proceso. Bueno, y después de otro de los principios, la justicia, que es la equidad. Quería hablar también un poco algo además de estas tomas de decisiones, qué recursos tenemos, tanto los profesionales como los padres, ¿no? En la atención frente a estas situaciones tan difíciles. También es recomendable en el profesional, frente a situaciones en estas decisiones, poder juntarnos, poder hablar sobre la muerte de ese paciente, poder, no sé si en el mismo momento, pero posteriormente, poder ver qué se podría haber hecho mejor, cómo fueron sucediendo las cosas, como un aprendizaje y también una manera de disminuir esa angustia que genera la pérdida de un paciente. También tener apoyo psicológico, no sé. Y bueno, y los padres lo mismo, los padres, nosotros siempre estamos no solo en lo asistencial, sino que como todo el personal de salud involucrado en ese cuidado, tiene que apoyar y contener a esa familia. Tenemos que estar atentos a factores de riesgo que puedan tener esos padres, por si necesitan otra ayuda, si tienen factores de riesgos porque están viviendo alguna otra crisis vital, si tuvieron alguna otra pérdida, si son padres que están separados, si no tienen un entorno que pueda acompañar. Son situaciones en las que hay que estar más atentos. Tenemos un servicio de salud mental, y a veces incluso van a ser necesarios en algunos casos puntuales el uso de psicofármacos, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos a estas situaciones. Entonces, vamos a repasar cosas que hacer y que decir en estos momentos, y cosas que no hacer y que no decir, ¿sí? Por ejemplo, de qué hacer y qué decir, planificar entonces ratos de escucha diarias con los padres, lograr ese vínculo en un lugar privado, íntimo, que no tenga interrupciones, dirigirnos por el nombre del bebé, dirigirnos a los padres con su nombre también,
dejar hablar, compartir el silencio. Tenemos que también dejar hablar a los papás, que hablen de su hijo fallecido, que expresen sus sentimientos, permitirles en ese momento de que estén solos con su bebé, de que puedan estar en contacto con su bebé, que lo puedan tener a UPA, que puedan estar con el resto de la familia, con esa contención. En ese momento flexibilizar el ingreso a la unidad de terapia o tener este espacio para que puedan despedirse. A veces hay que, según la religión también, sí, según las culturas, tal vez algún pastor o algún sacerdote que quieran ingresar con ellos o quieran que estén acompañando. Siempre utilizando palabras sencillas, preguntas abiertas y cortas, y responder, si no sabemos cómo responder, hay que aclararle que no sabemos qué decirles, que los vamos a acompañar, lamentamos lo que pasó, que nos sentimos tristes, podemos llorar con ellos, estar en silencio, ¿sí? Son todas situaciones que nos pasan en cada informe que vamos a dar, ¿sí? De angustiarnos, de que se nos caiga una lágrima, de que tengamos que dar una caricia, de estar en silencio y de esperar. Sí es importante esto, de qué no hacer y qué decir, son todas frases y palabras usadas. Por ejemplo, vamos a suspender el tratamiento, no tenemos nada más que podamos hacer, cuando dijimos que siempre hay algo que hacer. Es lo mejor que podía haber pasado, estaba muy enfermo, fue lo mejor, no era normal, ahora tenés un angelito en el cielo, fue la voluntad de Dios, tenés otros hijos, pensá en tus otros hijos. Son palabras que se han utilizado con estos padres, ¿sí? O sé fuerte, no llores. Siempre tenemos que permitir las emociones de esa familia. El tiempo lo cura todo, traten de distraerse. Son frases que son desafortunadas, que uno no las ha dicho con maldad, pero que no ayudan a esos padres a procesar este duelo. Por eso agregué que no hay que interpretar, que tenemos que ser claros, no decir que sabemos cómo se siente, o sea, no podemos ponernos en su lugar, podemos acompañar y estar, pero no estar en su lugar, ¿sí? Y no huir de las preguntas, tratar de acompañar, estar en el momento de la despedida, pero también permitirles ese momento de intimidad a la familia, decir que vamos a estar, que si nos necesitan que nos llamen, pero saber que estamos, ¿sí? Es importante en el momento de la muerte tratar de también juntar recuerdos para esta familia, tal vez una caja de identificación, de una pulsera, de identificación, de una huella, de la tarjeta de la cuna. A veces los padres quieren fotos, ¿sí? Y permitirles a los padres, si ellos lo desean, tenerlos a UPA y despedirse de su bebé con la familia, tratar de que estén acompañados, ¿sí? Siempre es más fácil tener en brazos un bebé que ya se lo tuvo antes, ¿sí? No en el momento solo de despedirse. Bueno, ahí termina mi charla, la conclusión es esa, es muy difícil la comunicación, son situaciones difíciles que vemos día a día y que, bueno, es una tarea difícil y compleja, el dar un informe, el dar una mala noticia y más dar el informe de que el bebé falleció. Listo. Estás muteada, Sandra. Ahí está, perdón. Bueno, nada, lo que quería decir es, bueno, gracias, Sandra, porque bueno, fue excelente. Me encantó que tocaras este tema como final de residencia y bueno, y me encanta que podamos en algún momento
juntarnos para charlar acerca de esto, ¿no? Porque hoy decíamos, ¿no? Yo creo que unos años antes no nos pensábamos en poner a charlar acerca de este tema, estamos muy siempre enloquecidos con la asistencia respiratoria, con el antibiótico, pero este tema que creo que, por esto mismo que decía, ¿no? Me parece que es tan difícil para nosotros manejar esta situación que tratamos de borrarla, ¿no? Entonces, si no la hablamos, no está. Pero nos pasa. Y muchas veces, mea culpa, cometemos muchísimos errores, creo, lo sé, no lo creo, sé definitivamente, en informaciones que son a veces un poco más banales o en estas que son tan graves, ¿no? Y cometemos errores gravísimos y los padres, la familia, se van a llevar nuestra cara de por vida, con lo bueno o con lo malo que nosotros podamos decir. Pero bueno, yo me voy a callar, porque me gusta hablar mucho, y voy a dejar que hable la que sabe en este momento en particular. Así que te escuchamos un poco, Claudia. Bueno, buenas tardes. Me pareció muy interesante, muy abarcativo el trabajo de la doctora. Ha tocado temas muy puntuales. En principio, yo quería saber si hay alguna pregunta o algo que los movilizó o algo que nos recordó alguna experiencia, porque me parece que este espacio que habilita la doctora Barón, nos permite a todos seguir aprendiendo, ¿no? Y desde ese lugar yo voy a poder intervenir mucho mejor. Entonces, la pregunta sería, ¿hay algo que los movilizó particularmente, antes de que yo empiece a ampliar humildemente algunos temas? ¿O algún recuerdo que les haya traído estos ejes temáticos? Bien. Yo quería hacer una pregunta sobre la postura de cuando nosotros tenemos un bebé fallecido y los padres se niegan a verlo. ¿Con qué herramientas nosotros podemos utilizar como para ayudar a esos padres que puedan hacer su duelo o puedan pensar mejor el tema de poder ver a su hijo fallecido? Porque sé que a veces la negación y no verlo cuesta después también poder hacer un duelo más ameno, digamos. Y a veces nos ha pasado que los padres dicen, no lo quiero ver, y uno se queda como ahí, como duro, diciendo que no sabes qué hacer, ni qué decir, ni quedar ni respetuoso, ni para imponerle que lo vean. Quería saber si hay alguna herramienta que podamos utilizar para ayudar a esos padres. Muy buena pregunta. A mí me parece importante remarcar que un duelo no tramitado va a impactar inclusive a otras generaciones de esa propia familia. Porque después de una muerte lo que acontece es que se desligan un montón de roles, o sea, alguien deja de ser abuelo, alguien deja de ser mamá, papá, hermanos, o sea, cae todo un linaje familiar. Esto que vos preguntás, voy a tutearlos, perdón, ¿no? Porque soy más grande que ustedes. Sí. Me parece interesante. Dentro de las fases del duelo está la primera, que es la negación, ¿no? Que está bien que acontezca, es un mecanismo de defensa del psiquismo, que lo utilizamos muchas veces, que a veces es preferible negar la realidad que asumirla, y esto lleva un tiempo psicológico, que a veces no tiene nada que ver con los tiempos administrativos o de gestión hospitalaria. En estos casos, nosotros como agentes de salud tenemos que escuchar atentamente, como decía Andrea, pero decirles que es importante para ellos que puedan ver a su bebé, porque no va a haber otro momento donde lo puedan abrazar y considerar, que ustedes entienden que es muy traumática la situación, que les dan un rato para pensar. Ahí yo no sé los tiempos administrativos de los hospitales, pero por supuesto que voy a hablar como psicóloga, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer todo lo posible para que esta familia pueda estar junto a su hijo. Porque si no, chicos y chicas, lo que pasa después es que quedan en situación de duelos detenidos. Y más aún, lo más terrible es cuando están los cuadros melancólicos, ¿sí? Les voy a explicar. Los duelos detenidos son aquellos duelos no tramitados que quedan en el psiquismo. ¿Cómo?
perdón, donde uno no puede salir de esa situación de congelamiento, ¿no? Entonces los duelos detenidos se enlazan con otro concepto que se llama duelo desautorizado. Los duelos desautorizados son los duelos de los hijos. No hay palabra para poner, esto ya está dicho, ¿no? Siempre lo decimos, no hay iluminación donde haya muerto un hijo. Entonces, me parece que la herramienta que yo les puedo brindar es que ustedes sepan la importancia y que lo transfieran a la familia, que acercarse al hijo, al cuerpo del hijo, los va a ayudar más a procesar este duelo, que van a poder llorar cuando corresponda, que les va a hacer muy bien para inclusive comentar al resto de la familia que negar no está bueno, y que no es saludable a nivel psicológico. Ustedes saben mejor que yo que estos traumas tienen impacto somatoformo, ¿no? Somático, quiero decir. Entonces, Valeria, te agradezco la pregunta, es muy importante, hay que tomarse el tiempo que dispongan a nivel institucional para que esos papás puedan acercarse a su hijo. Y esto que decían, voy a tomar muchas cosas, Andrea, que dijiste vos, y con todo permiso le voy a dar un poquito más de levadura, en este sentido de que toda muerte genera una cuestión de trauma, ¿no? Trauma psicológico. Y el trauma es aquella situación de la cual nuestro psiquismo no puede tramitar, ¿sí? No puede elaborar. Por eso en psicología lo que se habla es que, estandarizado, un duelo saludable lleva más o menos 2 años. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan. Yo inclusive a mis pacientes les digo, son tiempos subjetivos, no es el tiempo del reloj, pero sí es importante que sepamos que hay un tiempo psicológico de al menos 2 años. Por eso, Valeria, cuando esta familia no quiera ver al bebé, tenés que decirle, todo, ¿no? Que va a ser muy importante para ellos acercarse a su hijo. Pasan muchas cosas cuando se genera un trauma, ¿no? Es esta cuestión de que no se pueden tramitar. Entonces, a nivel psicológico se habla de estrés postraumático. Cuando ya ese trauma tomó tal magnitud, fue tan mal elaborado que queda un estrés postraumático, o sea que le agregamos otra sintomatología que es el estrés, y ustedes saben como yo todas las contraindicaciones a nivel neurológico y psicológico que traen, más que estrés sería el distrés, ¿no? Como puesta en marcha de un cuerpo que se activa para negar. Estamos de acuerdo, entiendo que somos una unidad biopsicosocial, ¿sí? Sí me parece que yo tengo que aportar algo dentro de las cosas que yo me fui anotando, que ustedes van a ser innovadores en las nuevas prácticas, que hay perfiles institucionales, eso se estudia en psicología institucional, donde a veces generar nuevos dispositivos ofrecen resistencia. Esos marcos institucionales son muy complejos, pero yo soy positiva en el sentido de propiciar estos cambios. Entonces, ustedes van a hacer lo que se llama movimiento instituyente. O sea, en las instituciones hay 2 movimientos, lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es lo que, por zona de confort, si quieren, es lo que debe ser, tiene que quedar, y así será forever. Pero ustedes, por lo que yo humildemente pueda aportarles, tenemos que generar entre todos un movimiento instituyente para propiciar salud mental, ¿sí? Porque antes del nacimiento de un hijo está lo que se llama la anidación psicobiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que un hijo, además de que puede haber sido sin buscarlo, solamente por el placer sexual, en el imaginario colectivo, por la cultura que estamos atravesados, hay una fantasía de tener un hijo, ¿sí? Tanto del varón como de la mujer, ¿sí? Yo siempre les voy a contar desde mis experiencias en la clínica. Entonces, hay toda una historia parental que le precede. Entonces, no es solamente la muerte de un bebé, la muerte de un hijo, es la muerte de un proyecto de vida, ¿sí? Sea en instancia prenatal o postnatal, ¿sí? También Andrea tomaba en cuenta
muy oportunamente la temática de la comunicación, donde podemos hablar de una comunicación verbal y paraverbal. La verbal es esto de lo que yo estoy diciendo, y la paraverbal es la gestualidad. En estos encuentros, gente querida, con los pacientes, importa más la comunicación paraverbal, es decir, la comunicación que ejercemos a través de nuestro cuerpo. Nosotros podemos decir las mejores palabras, pero si tenemos una postura, brazos cruzados, los pies, a ver, como que hacen así en el suelo, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy apurada. Si me cruzo de brazos, si pongo un escritorio en el medio, todo eso obtura a que ustedes hagan cursos y posgrados de oratoria. Entonces, me parece que acá, otro de los temas que trajo Andrea en su ponencia, tiene que ver con la empatía, y hay un concepto superador, que es la compasión. La compasión es un concepto, bueno, yo trabajo en paliativos, en cuidados humanizados. La compasión es una palabra que está desteñida, digo yo, la tenemos que volver a revitalizar. Ser compasivo es ponerse espiritualmente en el lugar del otro, que es un ejercicio prácticamente de todos los días, y yo también le digo a mis alumnos, el día que eso nos deje de sorprender, que una institución nos deje de sorprender, nos comió el sistema. Nos comió el sistema. El día que no nos haga pregunta, el día que nosotros no nos conmueva la vida, no nos conmueva la muerte, y vamos a tener que repensar nuestro rol vocacional. También, bueno, entonces esto de la comunicación, ¿no? También pensaba, cuando leía la ponencia de Andrea, que en este imaginario de esta ponencia, a ver si me explico, se presupone una institución donde hay un diálogo inter o transdisciplinario. Muchas veces no nos pasa, porque no tenemos tiempo, porque hay lógicas de oposición, porque hay competencias entre los equipos, porque en algunos territorios médicos, incluido el mío, hay perfiles que parece que tienen la palabra más sabia, y en realidad en estos territorios, cuando hablamos de duelo, lo más importante es la compasión, ¿sí? Entonces, en esta propuesta de Andrea, me parece fantástico el pensar que hay una comunicación permanente entre las áreas, que hay una historia clínica en la cual se va manifestando el decir, el qué hacer, y yo no sé si ustedes anotan la percepción, eso lo hacemos mucho los psicólogos, ¿no? Cuando notamos si lo encuentra cansado, se lo encuentra desgastado, que son los momentos en que nosotros derivamos o hacemos una interconsulta con psiquiatría habiendo preparado al paciente. Entonces me parece muy interesante la postura de Andrea en su ponencia, en este sentido de unificar los criterios, de que haya encuentros previos, de que sea un solo el referente del campo médico el que haga ligadura emocional con la familia, uno o dos, porque yo sé que hay turnos rotativos y que a veces las cosas acontecen cuando no estamos, ¿no? Por eso siempre decimos, por lo menos digo yo que estoy en guardia pasiva permanente, ¿no? Porque la gente, en mi caso, se deprime o llora a las 3 de la mañana, a las 4, no es cuando llora cuando viene a consulta. Y sí me parece interesante tomar a la comunicación como dentro del aspecto antropológico. Somos los únicos seres vivos que podemos establecer diálogos, eso nos caracteriza con otras territorialidades, y además de ser un contexto antropológico, es social. Esto que decía Andrea también lo rescato como valioso en el sentido de poder comprender lo que nosotros decimos en la Cátedra de la Salud Pública, las determinaciones históricos-sociales. ¿Qué quiere decir esto? No podemos hablar igual con todas las personas y tampoco podemos ser técnicos. En algunos casos los tecnicismos son mecanismos de defensa para que no me pregunten más. Si yo ahora estuviera hablando solamente técnico, ustedes ni siquiera me podrían preguntar porque no sabrían ni qué preguntarme, ¿sí? Entonces uno tiene que bajar el nivel de diálogo justamente para que uno sea poroso y pueda recibir preguntas. Si yo me pongo técnica, lo que estoy haciendo es demostrarle a un otro fantaseado que yo sé mucho, y la verdad que eso no es el sentido de los contextos humanistas, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa les quería contar? Esto de los duelos. Las etapas de duelo también, que trajo Andrea, me parecen muy interesantes, y son así. Cuando yo les cuento de los duelos detenidos, es que
la familia esté constituida como esté, sea monoparental. Estábamos hablando un ratito antes de entrar en línea, que hay familias con nuevas identidades sexuales, entonces nosotros también tenemos que revisar qué pensamos de las nuevas identidades sexuales. O sea, hay una conjunción de elementos que nos posicionan de manera más proactiva para escuchar mejor, ¿sí? También tenemos que saber qué tipo de... el rango de hijos, o sea, si es de primero, segundo, si fue buscado, si hubo abortos previos. Por eso es muy importante lo que se pueda nutrir en la historia clínica. Uno no puede entrar a preguntar cómo se llaman los papás, uno no puede entrar a preguntar cómo se llama el bebé, uno tiene que entrar con cierto margen de conocimiento y también, permítanme, uno puede decir que hoy no puede dar esa noticia. Digamos, la muerte no es un fracaso de la medicina, así como el suicidio no es un fracaso de los terapeutas. La gente hace lo que puede en los tiempos psicológicos que cada uno puede, pero nosotros, como agentes de salud, hasta nos podemos permitir o legitimar que no tenemos buena transferencia con los pacientes. Que ese paciente a mí me moviliza algo por lo cual yo, si encima que me moviliza algo de mi historia o personal, le tengo que dar esa noticia, no voy a estar en condiciones. Ese es un derecho que también tenemos los agentes de salud. Creo que ustedes estando en este servicio, bueno, tienen disponibilidad, pero a veces no estamos en las mejores condiciones. Y como yo le digo a mis alumnos, también es muy importante hacer terapia, ¿no? Porque muchas historias, muchos pacientes nos movilizan cosas que querramos o no, las proyectamos. No sé si de todo esto que dije me gustaría que me hagan una pregunta o sigo. Yo estoy a disposición de ustedes. Una cosa con respecto a lo que venías diciendo vos de estar disponibles para las familias y que las familias puedan tener acceso a estar cerca del bebé, nos está pasando ahora con el tema de la pandemia. Hace poquito pasó un bebito, falleció, eran gemelos, entonces al otro día la mamá tuvo que venir a ver al otro gemelo y estaba hablando con ella y se pone a llorar, bueno, me cuenta de lo que había pasado el día anterior, que era el otro bebé, y me dice, doctora, yo recién lo pude tocar muerto, no lo pude tocar cuando estaba vivo. Y eso fue tremendo. La verdad que esas son las cosas que tendríamos que trabajar para mejorar, me parece. Siempre es importante, Julieta, el contacto piel a piel. Esto, si quieren anotar, Didier Ansiu es un experto en el tema tiene un trabajo que se llama Yo Piel, ¿no? Gracias por la pregunta. Acá lo importante es haberle dicho o decirle de alguna manera que afortunadamente pudo estar con su hijo. Ella pudo estar con su hijo. Ella. El bebé ya sabemos que no tiene registro de esta ligadura piel con piel, pero que ella lo haya podido tener y abrazar es importante, y más cuando son gemelos, porque lo más terrible que puede pasar es que esa mamá invista al otro hijo como si fuera el que falleció, porque ahí se genera, si no hay un buen duelo, se llama un desplazamiento, técnicamente se llama desplazamiento de una subjetividad a la otra. Y hay pobres padres y pobre criatura. Esto uno lo ve también en la clínica, cuando en algunos casos algunos pacientes tienen el nombre del hermano fallecido. O sea que en realidad no tiene una identidad, sino que viene a ocupar un lugar del muerto. Eso es terrible, en el lugar subjetivo genealógico donde te ponen. Así que en los casos en que una mamá o un papá o alguien afectivamente cercano celebrar, afortunadamente pudiste estar con tu hijo y lo conociste así y te llevas la sensación de la percepción de su piel. Todo tipo de acercamiento es valioso, por eso también esto que aportaba Andrea en su ponencia es relativamente nuevo también, esto de poder sacarse una foto con el bebé AUPA, ¿sí? En otros momentos se veía como perverso, pero poder tener, inclusive hay fotógrafos especiales que trabajan esta temática del duelo y que sacan fotos con el bebé en los pechos de la mamá o con el papá, que guardan todos estos recuerdos, porque, a ver,
nosotros como seres humanos necesitamos visibilizar a la persona que falleció y tener recuerdos. Eso no es patológico. Lo patológico es no poder elaborar un duelo, ¿sí? Y lo patológico es un tipo de duelo que se llama el duelo crónico o el duelo psicótico, donde pasado un tiempo prudencial, la persona, esto pasó en Malvinas, pasó en la época de desaparecidos, digo, que le sigue poniendo el plato, le sigue preparando la ropa. Yo sé que me están escribiendo, pero no puedo leer porque me gusta mirar a la cámara como si estuviera delante mío. Así que no sé qué están Bueno, no te diciendo. preocupes que yo después te paso las preguntas. Ah, bueno, porque si no, no me da para No, leer. sí, Claro, tranquilo. no me da. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de los duelos, ¿no? Entonces, este concepto de duelo desautorizados, si fueran mis alumnos les diría que lo anoten. Si quieren buscar la temática de la piel, Didier Siu. También es muy importante el concepto de apego. El concepto de apego es muy importante porque los duelos son procesos de desapego, ¿sí? Con todo este tiempo psicológico que dijo Andrea en su ponencia, es cierto, la aceptación no significa que uno se va a olvidar, uno no se olvida nunca de sus muertos. Lo que uno hace es tramitar los duelos para poder seguir viviendo aún con el recuerdo y ese linaje, ¿sí? Sí también tomo esta otra cuestión que trajo Andrea en su ponencia de las reacciones. Pensemos que siempre somos una pantalla donde la gente proyecta cosas en nosotros, ¿sí? Esto nos pasa a todos. Lo maravilloso de la profesión de ustedes, además de lo prestigioso de la profesión de ustedes y el territorio que han elegido de especialidad, es que, bueno, inclusive a mí también, ¿no? Digo, nos creen el saber y el que todo lo podemos. Y hay que derrumbar eso también, porque nosotros somos humanos, somos inconclusos, hay muchas cosas que no sabemos, hay cosas que nos movilizan, ¿sí? Entonces, esto de cuidarnos a nosotros mismos, de hacer equipos interdisciplinarios, de priorizar estos encuentros, como hace Sandra, me parecen muy interesantes, porque ¿qué pasa? Si uno no lo charla o no lo legitima, le parece que a uno solamente le pasa. Y en realidad nos pasa a todos. Y el día que nos deje de pasar, que dejamos de conmovernos por la muerte de un ser humano, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nos comió el sistema. No sé si soy clara, quieren decir... Me faltaba, Luciana, quería hacerte una pregunta. Bueno. Hola. Hola, Luciana. Mi pregunta surge de una situación que viví y no estoy segura de haberme manejado muy bien. Y es en estos partos sin diagnóstico prenatal de un síndrome de Down, que nosotros nos damos cuenta al examen físico cuando es claro. Quizás cuál sería el mejor momento, porque al ser esto, no tener un diagnóstico y darnos cuenta en ese momento, quizás nosotros lo que queremos es transmitirle a la mamá la situación, y quizás lo mejor sería esperar un lugar más tranquilo, que esté acompañada con un familiar, para esa situación de cómo tramitar ese duelo de algo que no espera. Ah, perfecto. Luciana, vos decís que esto te aconteció posparto, digamos, ¿no? Que nació un bebé con síndrome de Down. Claro. Bueno, entraría dentro de la categoría de los hijos no deseados, ¿no? En la fantasía que tenemos todos los que tuvimos el privilegio de tener hijos, nosotros nunca pensamos que nuestro hijo ni va a morir ni va a nacer con una discapacidad. Entonces, te agradezco la pregunta también, porque esto es otro tipo de duelo, ¿sí? Duelar al hijo fantaseado, duelar al hijo deseado. Y acá, chicas y chicos, no sé si chicos también, la mujer en principio siente enojo con su cuerpo porque siente que su cuerpo le falló. El papá, hágame acordar que hable del papá también, por favor. En este caso, habría que ver el perfil psicológico de la mamá, la edad y su historia, porque si es
adolescente, adulta, si hay antecedentes, si fue su primer embarazo. Por eso yo también recalcaba, como Andrea, la importancia de la historia clínica, ¿sí? Ahora, esto hay que decirlo cuanto antes. En los contextos de tranquilidad, Luciana, y está bien que me preguntes porque capaz que a vos se te juega algo del orden de la discapacidad en poder decir, sea por historias, a veces tenemos prejuicios también, por eso yo autorizo a que a veces no podamos atender a ciertos casos, ¿sí? Entonces, cuanto antes le digamos mejor. ¿Por qué? Porque lo que se ve en discapacidad es que cuanto antes sea el diagnóstico, más posibilidades va a tener ese ser humano de resignificar su historia, de ser estimulado, y digamos que dentro de las discapacidades es la menos dañina, ¿no? Es la que te devuelve más riqueza. Hay otras discapacidades motrices o neurológicas que pueden llevar a autismos severos, que ahí sí complejiza el contacto vincular. Pero una persona con síndrome de Down no es tan terrible. Digo, si uno lo tiene trabajado, yo dentro de las cosas que hago, estoy dando talleres de discapacidad. Está bien, ustedes me dirán, bueno, pero vos ya lo tenés trabajado, sos terapeuta, bueno, pero también válido si lo piensan, ¿no? Pero es importante esto, entender que hay que transferirle este saber a la mamá, sostenerla cuando le digamos, porque es como decirle, el hijo deseado no nació. Entonces, los duelos para el psicoanálisis no solamente es la muerte. Nosotros duelamos, miren, gente, duelamos la falta de libertad, duelamos un divorcio, duelamos ser inmigrantes, duelamos quedarnos sin trabajo. O sea, el duelo como categoría psicológica no necesariamente pasa solamente cuando hay una muerte. Cuando cae un ideal, un proyecto de vida, hay un duelo. Por eso, si ustedes están atentos a lo que es el campo de mi disciplina, se habla tanto que en estos procesos post-pandemia va a haber un montón de duelos psicológicos, porque se han perdido muchos anclajes emocionales, laborales, institucionales, de proyectos vitales. Entonces, eso es una categoría de duelo, porque, a ver, técnicamente el duelo es la pérdida de un objeto valioso para el psiquismo, y hay gente que lo más valioso que tiene es su libertad. Entonces, el encierro es propiciar un duelo que puede quedar detenido, porque se tiene que confrontar consigo mismo, ¿sí? ¿Te contesté, Luciana? ¿Sentís que te contesté? Sí, gracias. Bueno, me interesa saber eso, ¿no? Que fui contestando a las preguntas, ¿no? Claudia, digamos. Sí, decime, Sandra. Lorena está preguntando que cuando nosotros damos una mala noticia o estamos en una situación de un óbito de un paciente o una mala noticia, queda como sentado que el profesional no debe demostrar sus sentimientos, ¿no? Llorar o ponerse en una situación que es la que tiene que tener el padre, solo tiene que estar uno estoico y dar la contención. Ella pregunta si eso está bien, ¿no? No, Que creo que no, pero... No, justamente. Justamente por eso traje la compasión como eje temático. Nosotros nos podemos conmover, podemos llorar, podemos abrazar. Nada del orden de lo amoroso está prohibido. Yo tenía un profesor que decía, lo afectivo es lo efectivo. Nada que sea del orden del amor está prohibido. No nos quita identidad profesional conmovernos. No nos quita identidad profesional ni estatuto médico o psicólogo que yo abrace a un paciente. Hoy más que nunca necesitamos el contacto y la emocionabilidad porque estamos tan reprimidos todos, tan coartados. Para eso les propongo que lean a Byung-Chul Han, un coreano filósofo, que hay videos explicativos de sus libros. No es que sean complejos, pero son por ahí un lenguaje que ustedes, como si a mí me dieran de leer algo de neuropatología, me muero, ¿no? Me muero. Pero después, si querés, Sandra, te paso algunos autores. Bueno, porque hay un texto que se llama La crisis de la libertad, y hay otro que se llama
algo del tiempo, ¿no? Como que estamos tan sobrepasados que ya no nos permitimos lo humano, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, que todo lo que sea amoroso nunca va a ser mala praxis. Nunca, al contrario, nos va a acercar, y esto que decía Sandra, ¿no? En un momento, nuestra cara, nuestra conducta, nuestro abrazo, nuestra compasión, va a ser el recuerdo que esa familia tenga de nosotros y vamos a ayudar a hacer un duelo mejor tramitado. No lo duden. Bueno, preguntas creo que por acá no hay más. Todos envían felicitaciones y un tema que, bueno, como te decía, nosotros generalmente no tocamos, ¿no? Entonces, bueno, como para... Yo Dan, consulta, porque también ella aclaró que hablemos del papá. Que perdón, gracias. Yo lo había anotado y me doy vuelta a la hoja, discúlpame. Bien, te agradezco. Siempre cuando hablamos de estos temas, o cuando hablamos de embarazo adolescente, hablamos de la mujer. Pero, viste, bueno, iba a decir algo que no corresponde. Pero ahí hay un papá, o alguien que germinó, que fertilizó, yo me lo conozco. El papá, o los papás, o el hombre, en nuestra cultura, todavía queda residuos, efectos residuales, mejor dicho, de que tiene que ser el fuerte, de que tiene que acompañar, que tiene que abrazar. Y muchas veces nos olvidamos del papá. Si el papá, chicas y chicos, en el mejor sentido de que estén los dos, ¿no? O sea, si él no es tenido en cuenta, no se lo asuma al abrazo, no se lo suman estos intercambios, ¿quién va a ayudar a la mamá? Nadie. Porque se supone que, yo estoy pensando, ¿no? Si está el papá es porque le importa su mujer y su hijo. Si no, ya se hubiera ido en el positivo, ya se hubiera ido, ¿no? Cuando le dio positivo el embarazo, quiero decir. Entonces, tener en cuenta al papá en la misma categoría que a la mamá es muy importante. Habilitarlo a que llore, a que cuente, que tampoco él es responsable, y que se van a tener que cuidar mutuamente, porque esto, Andrea, que vos decías también, muchas parejas que no cumplen el rol estereotipado de que el hombre tiene que ser fuerte y no llorar, terminan divorciándose porque hay un momento en donde uno necesita mucho cobijo, que es después de parir o después de una muerte, ¿no? Las que fuimos mamás sabemos la necesidad, y más cuando tu hijo se muere, ¿no? O sea, tu cuerpo sigue generando leche, se acomodan los órganos, o sea, hay todo un proceso, o si caso por cesárea, bueno, todo esto, ¿no? No me voy a meter en el territorio de ustedes. Pero al papá hay que tenerlo en cuenta, hay que convocarlo, ellos tienen que saber que cuentan con nosotros, y lo mejor que podría pasar en este territorio es que una vez que se van, sepan que pueden contar con nosotros. Debería haber algún dispositivo donde se les acompañe a los papás, donde se les pueda llamar a alguien que llame, que cómo están, que ustedes los recuerdan con cariño, que les gustaría saber cómo están, pero el papá no hay que olvidarlo. En algunos casos, si no está el papá, quizás sea la abuela de ese bebé que ya no está. O sea, alguien referente que sea de apoyo de la mujer, ¿no? De esta mamá que parió y no pudo anidar a su hijo con soporte físico, tiene que ser considerado. Por eso, nosotros en psicología hablamos de función materna y función paterna, cuando teorizamos, no hablamos de mamá y papá. Por eso también hablaba de las identidades, las nuevas identidades en configuración familiar. Pueden ser dos mujeres, una ejerce el rol paterno, puede ser una mamá sola, pero esa mamá sola seguramente tiene algún vínculo afectivo que cumpla el rol de sostén. Venite y lloramos juntos. ¿Se entiende? Claudia, una consulta. Soy Patricia. No, discúlpame, pero no tengo cámara. Ah, sí, dale. Estoy acá duelando mi reciente jubilación. Ah, bueno. Quería, bueno, agradecerte, interesantísimo todo, lo mismo que Andrea, pero hace un tiempo, hace muchos años, en el servicio,
nosotros hacíamos o tratábamos casi semanalmente de tener también el grupo médico un apoyo psicológico, Claro. porque es como que cada uno se come el garrón de sus muertos, Claro. prácticamente está muy poco compartido, o el grupo es muy, muy pequeño, digamos, y era muy importante, que Sí. sería bueno todos los cambios que faltan hacer en nuestro servicio, de lugar, bueno. Y además creo que para el grupo de médicos también, o de enfermería también, por supuesto, Claro. importante el apoyo psicológico, ¿no te parece? Sí, me parece. Eso se llaman los grupos Valent, ¿no? Donde se trabaja qué le pasa al personal, en este caso médico, Claro. con sus muertes. Es muy importante. Lo que uno no pone en palabra implosiona en el cuerpo. Claro. Lo más terrible que a nosotros nos puede pasar es pensar que operamos mal, operar, ¿no? O instrumentar o intervenir mal. Y sí, Patricia, ¿no? Sí. Me parece muy importante esto que vos traes, porque además nos quita de ese lugar omnipotente que según Exacto. Lacan seríamos el sujeto de supuesto saber. Porque además la bata blanca, chicas y chicos, está ecuacionada en la cultura como el todopoderoso, y no nos pongamos en ese lugar. Claro. A los psicólogos también se creen que sabemos todo, y no sabemos mucho, sabemos y nos apasiona. Pero poder hacer catarsis en un espacio está bueno, porque además eso logra una humanización de los vínculos interdisciplinarios, o genera una sensación de equipo. El poder Exacto. contar, yo cuando doy mis charlas también cuento los mocos que me mandé, ¿no? Y está bueno decirlo, que uno se ha equivocado, no al punto de mala praxis, pero una intervención que no debía haber hecho, o un paciente que no debía haber tomado, o una convocatoria a un familiar que no hice. A mí me parece piola esto que vos planteás, Patricia, porque no solamente nos humaniza y no nos perdemos, sino que además genera ligadura socioafectiva entre los integrantes. Así que bueno. Muchas gracias, un gusto escucharte. Bueno, gracias. Bueno, nosotros nos quedaríamos acá todo el día, pero Cierto. te vamos a agobiar. No, para mí es un gusto, porque yo quiero que sepan, no es que quise ser médica, pero a mí me fascina el territorio médico y la articulación hospitalaria, porque trabajé en muchos hospitales, dando clases o siendo psicóloga, bueno, no importa eso, lo que hice importa. Pero me place mucho, Sandra sabe que me place mucho el territorio de ustedes y los admiro profundamente. Profundamente los admiro. Sí. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer con respecto a esto. Creo que acá no quedó ninguna porque todas son felicitaciones y saludos. Y bueno, yo creo que como puntapié inicial para las charlas es algo positivo, es algo beneficioso. Creo que nos viene bien, como dice Patricia, reunirnos, aunque sea así, para poder charlar un poco las situaciones que nos pasan. Algunas tampoco a veces uno no se anima ni a contarlas, ¿no? Porque las quiere también como de meterlas bien ahí en el fondo para ver si se van de alguna manera. Y las va acumulando, ¿no? Y las acumula y las acumula. Pero bueno, creo que ¿Sabes cuál es estas... el riesgo, Sandra? Que pensemos que estamos operando mal o que no estamos para esto. Entonces esto que trae Patricia me parece piola, porque habla de una actitud de seguir aprendiendo, ¿no? Y de humanizarnos primero a nosotros mismos para poder dar al otro. No hay otra manera. No hay otra manera. Bueno, cuando guste. Bien. Bueno, te vamos a seguir molestando seguramente. No, a mí me encanta. Me avisa con tiempo y estudio y preparo. No hay problema. Bárbaro. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho y bueno, gracias Andrea también por tu trabajo y por tu exposición. Y bueno, Claudia, agradecida siempre. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por escuchar. Y, muchas gracias, Claudia. Gracias. Muy interesante. Chao. Hasta luego.
Chao, hasta la próxima. Chao.